Buenas, yo soy Andrés Bracho y a continuación voy a mostrar lo que pude analizar de la actividad investigativa 3, en la cual pues, vamos a relacionar este caso con los temas de externalidades y bienes públicos. Entonces, los temas que vamos a ver a continuación son los siguientes. Vamos a dar una contextualización alrededor del caso del edificio Acuarela. Vamos a determinar qué tipo de externalidad fue el edificio Acuarela, tanto para la ciudad como para las personas que compraron apartamentos en el edificio. Y por último, vamos a determinar si el castillo de San Felipe es o no un bien público. Entonces, el proyecto Acuarela en Cartagena fue un ejemplo muy claro de cómo una construcción puede generar muchos problemas que afectan no solo a la ciudad, sino a las familias que invirtieron en ella. Hoy quiero explicar de manera bastante sencilla qué pasó con este proyecto, cuáles fueron sus efectos, sus impactos y además cómo podemos analizar el caso desde una perspectiva económica, en específico con los temas de externalidades y bienes públicos. El caso del edificio Acuarela comenzó cuando recibió su licencia para construir su primera torre en la ciudad de Cartagena alrededor del 2015, a finales de este año. Al año siguiente, en el 2016, comenzó a haber algo de revuelo y problema en la ciudadanía, en ciertas partes políticas, por su cercanía con el castillo de San Felipe, estaba más o menos a unos 200 metros, además de su altura, que alrededor de 31 pisos. Entonces se temía que este pudiera afectar la visual del castillo de San Felipe y causar un daño irreversible a este patrimonio de la humanidad. Y hay que incluir que luego se pudo ver que no cumplía con ciertas normas urbanísticas, por lo que hubieron varios procesos legales que derivaron en que al final en el 2023 un juez ordenara su demolición para que a finales del 2024 se concretara su demolición total. Vale. ¿Qué tipo de externalidades el proyecto Acuarela, el edificio Acuarela? Pues fue una externalidad negativa tanto para la ciudad como para las personas que compraron apartamentos en el edificio. Empecemos por analizar por qué fue una externalidad negativa para la ciudad de Cartagena. Para la Cartagena este proyecto representó un gasto grandísimo que no tenían ellos presupuestado. Como lo puede ser primero, hay que tener en cuenta el costo que tuvo la demolición de este edificio. Fueron más o menos 11.000 millones de pesos. No solo eso, la consultoría para definir cómo demoler el edificio, que fue también una gran suma de dinero. Los costos judiciales bueno, todos estos procesos judiciales. Además, sin dejar de tener en cuenta el riesgo que causó a la ciudad de haber podido perder su estatus como un bien que es patrimonio de la humanidad. Si se hubiera dado, hubiera causado grandes problemas culturales, sociales, económicos, etcétera. Podemos ver cómo la ciudad de Cartagena, sin haber causado esto, sin sus ciudadanos haber causado esto, tuvieron que pagar los daños causados por esta construcción. Entonces, aquí vemos una característica de lo que es una externalidad, pero también podemos identificar otra característica muy importante, que es que esto no se dio directamente porque el edificio Acuarela, su fin fuera a causar problemas al castillo de San Felipe. Fue una actividad económica que derivó en esto, pero que su principal fin no era este, y es otra de las características de una externalidad. Hay que tener en cuenta no solo a la ciudad, sino que ahora a continuación vamos a analizar cómo esto pudo afectar a las familias que compraron apartamentos en este complejo habitacional. Las familias fueron víctimas de una externalidad negativa porque primero perdieron la posibilidad de tener un apartamento, su propio apartamento propio, pero además perdieron una suma millonaria. Más o menos 80 familias tuvieron esta pérdida. Fueron muchas más, sino que a algunos se les pudo restituir su dinero, pero a las personas que habían comprado para la Torre 1 y la Torre 2 no se alcanzó a restituir su dinero, por lo cual perdieron una gran suma monetaria. Ellos confiaron en que estaban adquiriendo un bien seguro, pero
por la ilegalidad del proyecto, terminó convirtiendo su inversión en una pérdida total. Para los compradores el daño fue doble. Perdieron su inversión económica y además sufrieron consecuencias, probablemente consecuencias emocionales como la incertidumbre, el estrés, la impotencia que debe causar estar inmiscuido en todo este proceso legal en el que estuvo este proyecto. No es tan largo. Hay que tener en cuenta que esto comenzó, o se le dio licencia en el 2015 y se vino a demoler a finales del 2024, casi 10 años en esa situación. Además no podían vender ni alquilar sus apartamentos porque el proyecto estaba congelado legalmente. Es decir, lo que debía ser un patrimonio familiar se convirtió en un problema financiero y emocional. Por lo cual, ¿qué características de una externalidad negativa podemos ver en este proyecto? Pues son las siguientes. Primero, la afectación de terceros, ya que ni la ciudad ni los compradores fueron responsables de las irregularidades de este proyecto. Segundo, los costos fueron asumidos por otros. El Estado pagó la demolición y demás gastos que mencioné anteriormente, y los compradores perdieron su dinero. Tercero, se puede ver cómo el costo marginal social fue mayor que el costo marginal privado. Eh, que esto es una característica de una externalidad negativa, porque mientras la constructora veía solo el costo de levantar cada apartamento, para la ciudad, para la sociedad, cada apartamento representaba un riesgo adicional para su patrimonio, para el riesgo de sanciones y muchos costos económicos y sociales. Entonces, de esta manera podemos ver cómo este caso del edificio Acuarela fue una externalidad negativa para la ciudad y para las personas que compraron apartamentos en este edificio. Pero ahora vamos a analizar sobre si el castillo de San Felipe es o no un bien público. Para que un bien sea público, pues debe tener dos características. Primero, debe ser no excluyente. Miremos si el castillo de San Felipe lo es. El castillo de San Felipe no es excluyente. ¿Por qué podemos ver el castillo de San Felipe es excluyente? Porque para tú entrar en él debes pagar cierta cantidad de dinero, que va alrededor de entre los 15.000 y los 36.000 pesos, dependiendo de si eres hombre, adulto, niño, extranjero, etcétera. Entonces, podemos ver cómo este bien es excluyente, porque excluye a las personas que no pagan la entrada, no pueden pagarla, no quieren pagarla, en fin, las personas que no la pagan, entonces es un bien excluyente, que siendo la característica de un bien público, que es no ser excluyente, entonces no la cumple. Y la segunda característica es que no sea rival. ¿Es o no es rival? Pues aquí es un poquito más difícil determinarlo, porque primero se podría en cierto modo decir que al haber una alta afluencia de visitantes, esto puede afectar la experiencia de otros, mostrando cierto grado de rivalidad de cierta manera. Pero su valor cultural e histórico es no rival. Las personas en cierto modo pueden disfrutar de este. Por ejemplo, si una persona le toma una foto, disfruta de él, de la vista, de este patrimonio de la humanidad, pues a otra persona no le afecta, porque tú le tomes una foto, no va a afectar a que otro no se la pueda tomar o la calidad de cómo el otro la pueda tomar. Entonces, este bien no podríamos decir del todo que es un bien rival. Y para entonces, con esto ya dado, es cuando debemos determinar si el castillo de San Felipe es o no un bien público. Yo creo que se podría definir más precisamente como un bien público impuro, porque no cumple a cabalidad con las características de un bien público puro, pero sí cumple con algunas características de este, además que está bajo la tutela del Estado. Entonces, como conclusión respecto a esto, yo podría dar que es que debemos tener mucho cuidado con los patrimonios que tenemos en nuestra patrimonio culturales que tenemos en nuestro país, y hay que poner la lupa no solo en los constructores privados, sino en cómo a esto se le dieron sus permisos, sus permisos para construcción. Entonces hay que poner la vista en las personas que dieron los permisos para que esto se construyera, porque causaron un gran perjuicio para la ciudad de Cartagena con todos estos gastos, y también para las personas que compraron apartamentos en este edificio, que perdieron su dinero. Bueno, muchas gracias.